Buenos días a todos, muy en especial a aquellos que aún no he saludado. Que el Señor siga obrando abundantemente en la vida de cada uno de nosotros. Vamos a compartir hoy una reflexión que se titula Día de Buena Nueva o Día de Buena Noticia. Hoy en día resulta difícil escuchar una buena noticia. Las noticias que se escuchan es de volcanes entrando en actividad, de aviones que se caen, de barcos que se hunden, de guerras, de violencia, de crisis, de desempleo, de enfermedades incurables. Escuchamos muchas veces decir a fulano le diagnosticaron un cáncer, etcétera, etcétera, etcétera. Hace muchos siglos atrás, en la nación de Israel, también circulaban malas noticias. El reino de Israel se había dividido en dos, quedando Israel en el norte y siendo Samaria su capital, y el reino de Judá en el sur, siendo su capital Jerusalén. El rey de Israel era Joram, quien fue hijo de Jezabel y Acab, reyes malos, reyes que hicieron lo malo ante los ojos de Jehová e introdujeron mucha idolatría en la nación de Israel. El rey de Judá fue Josafat, y también el profeta en aquella región era Eliseo. Sucedió que vino el rey de Siria, Ben-Hadad, y sitió Samaria. Samaria estaba rodeada por un fuerte ejército por los sirios, y las noticias eran muy desalentadoras. Al estar toda la ciudad por un muro, protegida, y toda la ciudad ahora rodeada por este enorme ejército, los alimentos se dispararon. Las personas no podían entrar ni salir de la ciudad. Los alimentos llegaron a alcanzar un precio que mucha gente no podía pagar. Las personas estaban muriendo de hambre y de sed dentro de la ciudad, dentro de Samaria. Pero a las afueras de la ciudad habían 4 hombres leprosos. Sabemos que la lepra es algo contagiosa, y en los tiempos bíblicos esos leprosos debían vivir en las afueras de la ciudad. No podían tener comunión con el pueblo. Y habían 4 hombres leprosos fuera de la ciudad. Se miraron el uno al otro y dijeron: si entramos a la ciudad, moriremos de hambre. Y si nos quedamos aquí, moriremos de hambre. Vayamos hasta el campamento del ejército de Siria, y si ellos nos perdonan la vida, viviremos. Y si ellos nos quitan la vida, moriremos. Y estos 4 leprosos se dirigieron hacia donde estaba el campamento de los sirios. Pero de esas cosas maravillosas que hace Dios por su pueblo, Dios hizo que se oyese en el campamento de los sirios un gran estruendo, como de un gran ejército que venía contra ellos. Y ellos pensaron que contra ellos venían los egipcios y también los heteos. Un gran ejército, pensaron ellos, que venía contra ellos, y huyeron. Cada uno huyó para salvar su vida, y dejaron todas las pertenencias y el campamento intacto. Cuando los 4 leprosos, que no sabían nada, llegaron al campamento de los sirios, vieron que estaban todas las cosas en orden, pero no habían personas. Ellos comieron y bebieron, saciaron su sed, saciaron el hambre, cogieron mudas de vestido, oro, plata, lo ocultaron, fueron a dar un segundo viaje y también cogieron oro, vestidos, plata, y lo ocultaron. Y llegó el momento en que estos 4 leprosos se miraron fijamente cada uno a los ojos y se dijeron algo que quisiera que en esta mañana cada uno de nosotros pueda poner su atención y meditar en lo que Dios le va a decir en esta mañana. Vamos a ir todos al segundo libro de Reyes, capítulo número 7, versículo 9. El segundo libro de Reyes, capítulo número 7, versículo 9.
Dice así la palabra de Dios. Luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Estos leprosos habían saciado su hambre, habían saciado su sed, se habían apoderado de algunas cosas materiales, pero llegó el momento en el cual estos 4 leprosos entendieron que dentro de la ciudad habían familias, puede ser que hayan estado sus hijos, sus esposas, sus padres, familias, hermanos, vecinos, gente que estaba muriendo de hambre. Y ellos llegaron a comprender que no estaban haciendo bien, que era día de buenas nuevas, y ellos estaban callando. Había una gran noticia, una noticia maravillosa que comunicar para la nación de Israel, para el pueblo, para los habitantes de Samaria, y ellos estaban callando. Luego, el mensaje, ellos fueron a la puerta de la ciudad, dieron el aviso de que había alimentos, de que los sirios no estaban en el lugar, no estaban en su campamento, y que había comida, había de todo. La orden fue dada al rey, y el rey hizo salir 2 hombres, exploraron el lugar, y efectivamente se dieron cuenta que los asirios habían huido, y que por el camino habían dejado muchas pertenencias. El pueblo salió y se apoderó de aquellas cosas, y los alimentos cayeron en precio, todo bajó. Los seres humanos pudieron saciar su sed, saciar el hambre, y todo bajó. Ahora, ¿por qué Dios en su palabra nos deja este pasaje? ¿Qué aplicación podemos sacar nosotros a nuestra vida? ¿Por qué Dios nos deja este pasaje en su palabra? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos puede enseñar esos a nosotros? De este pasaje no podemos sacar una doctrina, porque es un hecho histórico, algo que sucedió. No hay ningún mandamiento para la iglesia hoy en día. Sin embargo, sacamos principios. Podemos sacar principios para nuestra vida, porque en el plano espiritual muchas veces sucede lo mismo. Hoy en día, en medio de tantas noticias desagradables, aún existe una buena noticia que comunicar. La noticia más maravillosa del mundo, la única noticia que trae paz y esperanza, salvación al corazón del ser humano. Y es el perdón de nuestros pecados, es la vida eterna por la fe en Jesús. Hoy es día de buenas nuevas. No podemos callar. Hoy es día de buenas nuevas. Por ejemplo, cuando una persona ha recibido al Señor y Salvador Jesucristo, se ha arrepentido de sus pecados, su sed interior ha quedado saciada. Recordemos, Jesús conversando con la samaritana le dijo, si conocieras quién es el que te pide agua, tú le pedirías a él y él te daría el agua viva. En una ocasión Jesús dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. No está hablando, por supuesto, literalmente de su cuerpo y de su sangre, pero sí de su persona, sí de su obra expiatoria en la cruz del Calvario por nosotros. Entonces, cuando una persona tiene un encuentro con el Señor y Salvador Jesucristo, su sed espiritual, su hambre espiritual ha quedado saciada, su alma está totalmente satisfecha, entonces, en esa persona debe de existir un deseo de comunicar esa buena noticia con aquellas personas que le rodean. Decirle a las personas que existe un lugar inagotable de bien para nuestra alma. Y cuanto más, hermanos míos queridos, cuando tenemos un mandamiento del Padre Celestial de comunicar esa buena noticia. Jesús, cuando resucita, se está apareciendo a sus discípulos por aproximadamente 40 días, y las últimas palabras de Jesús a sus discípulos fueron: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Las últimas palabras de Jesús a sus discípulos, como quien dice, yo me voy,
Todo lo que le he enseñado, recuérdenlo, pero no pierdan de vista este mandato. Prediquen el Evangelio por todo el mundo. El que lo crea será salvo. El que lo rechace será condenado. Ahora preguntémonos en esta mañana, ¿qué estamos haciendo usted y yo con este mandato? Mi hermano y mi hermana, cada día es día de buenas nuevas y nosotros muchas veces callamos. Seamos como los 4 leprosos, quienes eran libres de egoísmo y fueron capaces de compartir con el pueblo que existía un lugar donde ellos podían ir para satisfacer su sed, su hambre. Vamos a ver qué Dios dice de aquellos que anuncian la paz, de aquellos que anuncian el Evangelio. Vamos a buscar todos el libro de Isaías, capítulo número 52, versículo número 7, que nuestra hermanita Lucía nos va a leer. Isaías, capítulo número 52, versículo 7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegre nueva, del que anuncia la paz, del que trae nueva del bien, del que comunica salvación, del que dice Sión, tu Dios reina. Amén. Cuán hermoso los pies, cuán hermosas esas personas que son capaces de compartir con otros las buenas nuevas de salvación. Hermanos y hermanas, es el momento de ponernos en las manos del Señor, es el momento de unirnos a lo que Él está haciendo, es el momento de unirnos a Él en la gran tarea de despoblar el infierno para poblar el cielo. Es una obra, la iglesia es una obra de Dios y Dios está construyendo su iglesia. Jesús le dijo a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Jesús está construyendo su iglesia, pero nos usa a usted y a mí como herramientas por donde Él trata con el ser humano. Jesús nos está llamando a los negocios del Padre. Recordemos cuando Jesús tenía 12 años, se perdió, se quedó allá en Jerusalén y al cabo de 3 días María lo encuentra y Jesús dice, ¿no sabíais que en los negocios de mi Padre me era necesario estar? Hermanos míos queridos, los negocios del Padre requieren urgencia. No existe nada más urgente sobre la faz de la tierra que comunicar a los seres humanos la buena noticia, la noticia que transforma, la noticia que trae esperanza al corazón humano. No existe nada más urgente que llevar el Evangelio a las almas que perecen en los campos de concentración del diablo. ¿Por qué estar nosotros de brazos cruzados cuando el hombre más grande de todos los tiempos murió con los brazos extendidos? Me llama la atención la conversión del apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice la palabra del Señor en Hechos capítulo número 9, que Pablo respiraba amenazas y muertes contra aquellos discípulos del Señor que predicaban para él un Jesús fracasado, un Jesús crucificado, una secta falsa dentro del judaísmo. Y Pablo se acercó a los principales sacerdotes y les pidió cartas para ir a Damasco y a otras ciudades para entrar en las sinagogas y traer preso a Jerusalén a aquellos que predicaban ese falsos Mesías. Pero Pablo, yendo hacia Damasco, se encontró con una luz del cielo que le dejó ciego, oyó una voz en el cielo que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo dijo, ¿quién eres, Señor? Y la voz dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Hermanos míos queridos, cuando alguien persigue a la iglesia de Jesucristo, está persiguiendo al propio Jesús. Y Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y Saulo hace la pregunta que debemos hacer cada ser humano cuando tenemos un encuentro verdadero con Jesús. ¿Qué quieres que haga? Y el Señor Jesús le dijo, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer.
Saulo fue llevado por aquellos soldados que le acompañaban, le tomaron de la mano y le entraron en la ciudad. Y vamos a ver la historia, vamos a ver y vamos a buscar todos Hechos capítulo número 9, los versículos del 10 al 20. Dice así en Hechos capítulo número 9, los versículos del 10 al 20. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer en mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Dice el versículo 20, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Hermanos míos queridos, hermanos amados, dice el versículo 20 que enseguida Saulo de Tarso predicaba el Evangelio, predicaba la buena noticia, y esta es una evidencia de que una persona ha recibido al Hijo de Dios en su alma. Enseguida desea también que sus familiares, sus amigos, las personas que le rodean puedan alcanzar la salvación de su alma. Jesús no le predicó el Evangelio, sino que Dios envió a un hombre, a Ananías, a realizar esta importante misión. Oh hermanos, qué gran privilegio tenemos cada uno de nosotros. Dios ha querido salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 1:21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Dios ha querido que por medio de la predicación del Evangelio las personas puedan conocerle. ¿Y cómo creerán si no hay quien les predique? Y para eso Dios llama a hombres y mujeres, personas de carne y hueso, gente imperfecta como nosotros, para realizar esta importante tarea. Tal vez los ángeles hubiesen hecho un mejor papel que nosotros, pero no les está concedido. Dios quiere que sea por medio de seres humanos que prediquemos esa buena noticia, y que la Biblia dice que los ángeles anhelan mirar, pero no pueden. Solamente usted y yo, nosotros, los hijos de Dios, los cristianos de todo el mundo, se nos ha dado la gran tarea de predicar, de anunciar, de compartir la buena noticia. Ahora, ¿cuál es en sí la buena noticia? ¿Cuál es la noticia que nosotros debemos comunicar? La palabra buenas nuevas es sinónimo de buenas noticias o evangelio. La palabra evangelio es una palabra que se deriva del griego y que significa buenas nuevas o buena noticia. ¿Cuál es la noticia importante que debemos comunicar? Como decíamos hace un momento, Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16, id por todo el mundo. Y ese id significa yendo, mientras vamos. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio
la buena noticia, el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El evangelio es poder de Dios. Pablo dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces el evangelio es poder de Dios para salvación. Y una definición preciosa de la palabra evangelio aparece en 1 Corintios 15, que podemos leer en esta mañana. 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 al 4. Primera a los Corintios capítulo 15, versículo 1 y hasta el 4 dice así. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creéis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Esa es la buena noticia, que Cristo murió por nuestros pecados, que Él fue sepultado, pero que Él no quedó en el sepulcro para siempre, sino que Él al tercer día resucitó. Él venció la muerte, Él se levantó de entre los muertos. Esa es la buena noticia, que Él murió en nuestro lugar, murió como un sustituto. Esa es la noticia más maravillosa que podamos comunicar en medio de un mundo en crisis. Cristo murió por nuestros pecados. La Biblia claramente nos enseña, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia nos enseña que el pecado nos aísla de Dios. Dice Isaías 59:2, porque vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. La paga del pecado es la muerte. Por nuestros pecados merecemos morir, pero Cristo ya fue y murió en nuestro lugar. Él ocupó nuestro lugar y ahora viene a nuestra vida para darnos vida y vida en abundancia. Cada persona sobre la tierra está a un latido del corazón de su destino eterno. El día 24 del mes pasado aproximadamente, hace un mes, se estrelló el avión Airbus A320 a más de 200 metros sobre el nivel del mar en la cara sur de los Alpes franceses. A bordo iban 144 pasajeros, entre ellos 2 bebés, y también iban 6 tripulantes, en general unas 150 personas. Cada uno de ellos salió desde el aeropuerto de Barcelona pensando que llegaría a su destino, pensando y con ilusiones de qué va a ser en la vida. Entre ellos venía un grupo de niños, de jóvenes, con sus 2 profesoras que venían a realizar trabajos de su escuela. Cada uno de ellos estaba estudiando para prepararse en el futuro, para coger una buena carrera, tener una buena graduación. Cada persona tenía sus metas, sus planes y sus proyectos. Probablemente el capitán del avión se despidió de su esposa diciéndole: querida, hoy voy a Barcelona y no te preocupes, a la hora del mediodía ya estamos aquí en casa de regreso. Almorzaremos juntos y haremos cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hermanos míos queridos, esas personas nunca llegaron a casa. Quedaron todos convertidos en un ramo de flores entre aquellas montañas. ¿Se da usted cuenta que estamos a un latido del corazón de nuestro destino eterno? Entonces, hay una noticia que compartir con personas que viven bajo nuestro mismo techo. Hay una noticia que compartir con personas que trabajan 8 horas diarias con nosotros.
personas que creemos, personas que apreciamos, y tenemos que advertirles que están a un latido de su corazón, de su destino eterno. La muerte puede sorprendernos a nosotros o a cualquier ser querido en cualquier momento. Y debido a esta gran realidad, quisiera que estemos preparados y preparemos a nuestro prójimo para la eternidad con Dios. Hagamos nuestra parte, predicar el Evangelio, compartir las buenas nuevas de salvación. Imitemos a los hombres de Dios de la Biblia que fueron por el mundo proclamando el mensaje de esperanza. Vamos a ver dos ejemplos. Vamos a ver en primer lugar el ejemplo de Andrés. Está en el Evangelio de Juan, capítulo número 1. Evangelio según San Juan, capítulo número 1, los versículos del 35 al 42. Vamos a ver el ejemplo de Andrés. Juan, capítulo número 1, versículo 35 al 42. Dice así. El siguiente día, otra vez estaba Juan con dos de sus discípulos, Juan el Bautista, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Y ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Él le dijo: Venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Ahora, noten ustedes que Andrés, cuando tuvo un encuentro con Jesús, ¿qué quiso? Que su hermano Pedro también conociera a Jesús, conociera al Salvador de la historia. Y trae a Jesús, trae a Pedro a donde está Jesús. La pregunta es: ¿cuántas personas ha traído usted a los pies de Jesús? Vamos a ver otro ejemplo en la vida de Felipe. Juan capítulo 1, versículo 41, ahí mismo en este capítulo, del versículo 41 al 51. Dice así. Del 45 al 51, perdón, dice: Felipe halló a Natanael y le dijo: Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: Ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba a él, dijo de él: He aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: Porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Mayores cosas que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que descienden, que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Ahora vemos también que Felipe va y trae a Natanael a los pies de Jesús. Y solamente le dijo: ven y ve. Hermanos, no somos abogados, somos testigos. El abogado es aquella persona que trata de convencer al otro, trata de convencerle de lo que él cree, de lo que él piensa. Nosotros no somos abogados, no tenemos que convertir a nadie ni convencer a nadie. Simplemente somos testigos, tenemos que hablar, tenemos que decir lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Pocas palabras en el corazón humano, las palabras de Dios son muy efectivas. Jesús dijo: y recibiréis poder
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús nos ha llamado para ser sus testigos. Hermanos, el Señor Jesucristo enseñó sobre las señales del fin, y hablando Jesús de esas señales del fin, Él dijo en Mateo capítulo 24, versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Es decir, que una de las señales del fin es que el evangelio llegará a todas las naciones, a todos los rincones del mundo. O sea, habrá una generación en particular que completará la evangelización al mundo. La generación pasada no lo hizo. La generación futura tal vez no lo hará. ¿Por qué no en nuestra propia generación? Solamente contamos, hermanos míos queridos, con el tiempo que dure nuestra vida aquí en esta tierra para alcanzar con el evangelio a las personas que viven mientras nosotros vivimos. Las personas sin Dios de nuestra generación solo pueden ser alcanzadas por los cristianos de su generación. Pues cuando nazca la nueva generación de cristianos, habrá muerto la generación perdida del tiempo presente. Hermanos míos queridos, a modo de conclusión, en medio de un mundo donde existen tantas noticias desalentadoras, sigue en pie la orden del Señor de la Iglesia de comunicar la noticia más maravillosa del mundo. Que el Señor le bendiga grandemente y que por donde quiera que usted pase, usted sea un comunicador de las buenas nuevas del reino. Dios le bendiga.